Listo. Entonces, hoy tenemos programado la clase de gramática. Ya vamos a hablar un poco de literatura y vamos a ver en esta oportunidad el género dramático. Vamos a ver específicamente los elementos del género dramático. Para eso vamos a recordar, ya, que el género dramático se relaciona a ver, si ven las mascaritas, ¿a qué se puede relacionar este género dramático? ¿Se acuerdan? Al teatro. Muy bien, se relaciona al teatro, ¿cierto? La clase anterior, no sé si se acuerdan, que vimos el género dramático, vimos las especies. Habían 3 especies del género dramático, ¿cierto? Una que acababa en final feliz, otra que acababa en final triste y otra que mezclaba un poco de los dos. ¿Se acuerdan por ahí el nombre de las especies del género dramático? A ver si revisan de repente unas hojas antes. ¿Ya? Les doy un dato, a ver, lo voy a poner aquí. ¿Ya? Uno se llama comedia, otra se llamaba tragedia y la última se llamaba drama. Drama. Muy bien, exacto. ¿Ya? Entonces aquí teníamos los 3, ¿no? Comedia, tragedia y drama, las especies. Hoy vamos a ver los elementos, qué elementos intervienen en este género dramático, en esta actuación, en este texto preparado para el teatro. ¿Sí? Ya vamos a continuar y tenemos aquí como primer elemento a los actores. ¿Ya? Los actores, aquí dice, son las personas que interpretan los papeles en las obras de teatro. ¿Ya? Entonces, esos actores tienen que representar a los sujetos que van a estar escritos en esta obra de teatro, ¿no? Ellos van a actuar, ¿ya? Y su arte escénico, pues, es la actuación, ¿ya? Entonces, estos actores son personas preparadas, que se preparan mucho para poder tomar este papel, porque cualquiera no puede hacer un papel, ¿no? A veces la vergüenza, la timidez, ¿no? De repente practicar la voz, practicar estar feliz, practicar imaginar lo que le está pasando a los actores, entonces es un trabajo muy arduo que solamente estos actores con mucha preparación pueden realizar. ¿Ya? Vamos copiando, no se olviden. Como segundo elemento tenemos a los personajes, ¿ya? Los actores son muy diferentes a los personajes, ¿ya? Los actores son las personas. Los personajes son los seres. Acá vemos el concepto. Los personajes son los seres, ¿ya? Los seres, ya sean humanos, ¿no? Sean personas, sean animales o sea algo sobrenatural, que van a ser representados por los actores. ¿Ya? Entonces, en este punto hay que tener mucho cuidado, chicos, para no confundirnos. Actores es muy diferente a personajes, ¿ya? Por ejemplo, a ver, recordemos alguna obra teatral que ustedes hayan visto. ¿Se acuerdan el año pasado cuando hicieron la obra del hipopótamo? ¿Cierto? El alumno era el actor, ¿ya? El alumno era el actor. Y el personaje, ¿ya? Era el hipopótamo, porque este actor representaba un personaje que era el hipopótamo, ¿ya? Como también si nosotros vemos de repente un teatro, Blancanieves y los 7 enanitos, ¿ya? De repente podemos ver que la actriz se llama María Suárez. Entonces, ella es la actriz, ¿no? Que forma parte de los actores. Pero el personaje sería Blancanieves, ¿ya? Eso hay que diferenciar para no confundir. Luego tenemos el siguiente elemento, que es el texto. El texto, ¿ya? Va a ser la parte más importante del teatro. Llámese texto a todo
todo el diálogo que se encuentra escrito en el género dramático. ¿Ya? Todo lo que veamos en letras, ya en el género dramático es el texto. ¿Ya? Y este género dramático, pues no es un par de hojitas nomás, no son 2, 3 hojitas o una carita, no. Puede ser hasta un libro entero, ¿no? Puede ser hasta el grosor de un libro, ¿ya? Y todas estas hojas, pues son el texto que conforman parte de los elementos del género dramático. ¿Ya? Entonces hasta ahí vamos 3, chicas, 3. Cuarto, ojo que estamos tomando nota en el cuaderno. Los diálogos, ¿ya? Los diálogos va a ser el texto que va a decir cada uno de los personajes. Además nos dice aquí que los diálogos se van a expresar ideas o sentimientos, ¿ya? Entonces, depende de lo que trate la obra, los diálogos pues van a estar enfocados a eso. Si la obra trata de tristeza, ¿no? Que, de repente fallece un personaje, luego le pasa alguna tragedia, luego otra vez les pasa otra cosa triste y así y así. Entonces, ya estos diálogos pues van a ser muy tristes, ¿no? Van a estar llenos de llanto, ¿no? De tristeza, de melancolía. Pero si por el contrario vemos una comedia, y en la comedia pues todo es felicidad, es chistes, burla, ¿no? Pues los diálogos van a estar justamente relacionados a eso, ¿no? A la alegría, a la mofa, a la burla. Entonces los diálogos tienen que ver mucho con la especie del género dramático, ¿ya? Si la obra es tragedia, pues los diálogos van a tener contenido triste. Si la obra es comedia, van a tener contenido alegre, picaresco. Y si es drama, pues va a tener de los dos, ¿ya? Siguiente elemento, las acotaciones. ¿Ya? Ustedes en algún momento, cuando han leído de repente algún pequeño fragmentito chiquitito de las acotaciones, hemos visto entre paréntesis alguna indicación, ¿no? Y que nosotros le decimos, no, no, no lo leas, eso no se lee, eso se tiene que hacer. Pues esas son las acotaciones, ¿no? Son algunas indicaciones que el escritor, el que escribe la obra, va a poner ahí para que el actor, cuando le toque interpretar el personaje, pues sepa que esas indicaciones se tiene que realizar y no se tiene que leer o no se tiene que memorizar, porque recuerden que los actores memorizan todos los diálogos, todo el texto del personaje. ¿Ya? Imagínense, entonces estos actores, regresando otra vez al punto de los actores, tienen que tener una capacidad de memoria única para que puedan memorizar todo el texto y toda la secuencia de toda la obra. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Acá tenemos, pues, las acotaciones son las indicaciones técnicas, ¿ya? Que van a ir entre paréntesis. La voy a poner aquí entre paréntesis para que, ya, un paréntesis para que se puedan acordar que va entre paréntesis, ¿ya? Muy bien, entonces, estos son los elementos que intervienen en el género dramático, ¿ya? En las obras teatrales. Son 5, ¿ya? Vamos a resaltar a ver algunas partes importantes, ¿ya? Como que los actores son las personas, los personajes son los seres, el texto, ¿ya? Es la parte más importante, es lo más importante del teatro, es todo el contenido. Los diálogos nos van a expresar ideas o sentimientos, y las acotaciones son indicaciones, ¿ya? Entonces eso hay que tener muy claro. Ya ver, otro ejemplo más que podemos encontrar, ¿ya? Por ejemplo, para poder identificar, ¿ya? En las obras de teatro no vamos a encontrar los nombres de los actores, ¿ya? O sea, cuando tenemos la obra de teatro y libro. Pero cuando vamos a ver una obra de teatro, ahí recién vamos a conocer a los actores, ¿ya? Entonces, los actores no están escritos en la obra de teatro. Todo lo demás sí está escrito. Los personajes, el texto, los diálogos y las acotaciones.
¿ya? Incluso el autor de la obra también debería ser un elemento, porque el autor de la obra, ¿ya? Pues es el que va a crear toda la historia, es el que va a crear los personajes, es aquel que va a determinar si va a ser un final feliz y se va a llamar comedia, o va a ser un final triste y se va a llamar tragedia, o de repente es algo inesperado y una serie de eventos inesperados y pues va a ser drama, ¿ya? Entonces, el autor de la obra también es importante mencionar, ¿ya? Pero otra vez les vuelvo a decir que los actores, esta partecita de aquí, los actores, ¿ya? Recién se conocen cuando se ve la obra de teatro, ¿ya? No cuando tenemos la obra en físico, ahí no sabemos quiénes son los actores. Un pequeño fragmentito vamos a analizar en la siguiente diapositiva, ¿ya? Acá tenemos un fragmento de El Príncipe Feliz, ¿ya? Escrito por Oscar Wilde. Ya, acá vamos a identificar todos los elementos que participan dentro de este género dramático. A ver, ¿quién me dice dónde están los personajes? ¿O cuáles son los personajes? Los personajes son el príncipe y la golondrina. Príncipe, golondrina. ¿Algo más? ¿No? Por ahora solamente esto, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el texto? A ver, ¿quién me dice cuál es el texto? Millo. Ya te El escucho. texto es donde está hablando el príncipe o El la texto golondrina. es todo. No se olviden. Por eso El mismo. texto es todo. ¿Ya? Ahora, recién la pregunta viene a lo que tú has mencionado. ¿Cuáles son los diálogos? Donde dice el príncipe tiene puesto un manto de oro, por ojos tiene 2 esmeraldas, grandes una corona de piedras preciosas. Entra el Ya, golondrina. aquí, Y Michelle, hay que darnos cuenta que esta parte, como no tiene 2 puntos, ¿cómo vamos a identificar el diálogo? Cuando está seguido del nombre del personaje con los 2 puntos, ¿ya? Cuando tiene los 2 puntos y recién empieza el diálogo del personaje. Esta usted donde parte que nos señaló la están flecha parece una diciendo, varita. ¿ya? Esta parte que nos están diciendo aquí, por ejemplo, en cursiva, son indicaciones. Ya, entonces, donde hay los 2 puntos, ahí es donde empieza el diálogo. 2 puntos, diálogo. 2 puntos, diálogo. A ver, las acotaciones, por ende, como les acabo de mencionar, ya, las acotaciones son estas. En este caso está en letra cursiva, como también está entre paréntesis. Miren, aquí también hay entre paréntesis indicaciones, acotaciones. ¿Ya? Entonces, así como esto, pero colocando los nombres de las partes, van a realizar la tareita, ¿ya? Que también es un pequeño fragmento que está aquí, y ustedes van a identificar todos los elementos que hemos visto, señalando con flechas y también colocando el nombre ahí al costado. ¿Sí? De esta manera vamos a practicar, ¿ya? Sobre los elementos.